El Mariscal de la Destrucción, capítulo 1. Felipe el Oscuro. Inciso D. La Sinrazón. Felipe Calderón sabía de qué se trataba la soledad del poder. Lo golpeó a medida que los días y las horas se sucedían y no confiaba ni en su sombra. Y el rencor, ese rasgo genético de familia, como me confesó su hermana en Morelia, se extendía como una mancha de humedad, al igual que la realidad, que no era otra cosa que la tragedia que empapaba el territorio nacional de rojo sangre, de la que no se sentía responsable, pero que cargaría sobre sus espaldas cuando las puertas se cerraran. Miles y miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de niños huérfanos, miles de familias laceradas y dejadas en la indefensión, miles de ciudadanos atrapados en medio de los enfrentamientos entre militares y narcotraficantes, o entre traficantes en guerra por el control de los territorios, miles de desplazados, gobernadores y funcionarios indolentes y hundidos en la corrupción y en añejas complicidades con las mafias, gobernadores priistas y panistas investigados por la Administración para el Control de Droga, DEA, por sus siglas en inglés, por sus vínculos con los criminales, el narco infiltrado en policías y procuradurías. Nadie sabía qué hacer ni en quién confiar. Zonas liberadas gobernadas por los capos, pueblos fantasmas habitados por hombres de negro, máquinas de matar que enseñaban sus métodos espeluznantes en YouTube, para regodeo de miles que exigían más sangre, niños sicarios expertos en cortar cabezas y paramilitares que asesinaban en nombre de la patria siguiendo la ley del talión, decapitados, descuartizados, despellejados vivos o disueltos en tambos con ácido, seres anónimos colgados en los puentes y quemados en plena luz del día, frente a una sociedad muda y ciega por el terror, empresarios y profesionales extorsionados, secuestrados y luego asesinados por no pagar la cuota. Cientos y cientos y cientos de violaciones de los derechos humanos de civiles por parte de militares, marinos y policías. Fosas clandestinas abarrotadas de cadáveres de hombres ancianos, mujeres y niños. La crueldad en su máxima expresión. El mal que surgió de las vísceras de la tierra fue multiplicado por las imágenes de los medios y de las redes sociales. Escenas que paralizaban, que se convierten en parte del paisaje y que, como decía Susan Sontag, corrompen nuestras conciencias del mal, los célebres daños colaterales del discurso primigenio a los que Felipe se refirió después como unos pocos, o sea, bajas mayoritarias de las mafias criminales. La gélida estadística de muertos y desaparecidos que creció sin freno, único tema que importaba dentro y fuera de México, lo irritaba tanto que no quería saber. Se encerró en el apotegma paterno de lo que había que hacer. Varios colaboradores me contaron que abusaba del café y del alcohol, que junto al estrés agravan sus problemas gástricos. Otros, temerosos de sus estallidos y maltratos, le decían que sí a todo. Le ocultaban las cifras y le aseguraban que los problemas se concentraban mayoritariamente en los estados del norte, que los civiles inocentes afectados eran minoría y que estaban atendidos.
motorizaban la idea falsa de que los culpables de la debacle eran los gobernadores del PRI, los mafiosos que dejaron crecer a los narcotraficantes y que había que denunciar públicamente, meterlos al bote. En su sinrazón, el michoacano salió a la tribuna a denostar al demonio desde una fraudulenta honestidad política, y el demonio era el mismo que desde hacía muchos años se había apoderado de la dirigencia panista, se metió en la cocina del blanquiazul. Sus hombres no le discutían nada porque nada tenía sentido. Los juniors neopanistas advenedizos y millonarios, gracias a la generosidad del erario sexenal, buscaban salvación. Poco y nada les importaba un jefe en caída veloz que maltrató y humilló a diestra y siniestra y que ahora debía pagar los platos rotos, un traidor y un desagradecido, decían. Inciso E. Destino y carácter. ¿Donde se torció el destino y se cumplieron los peores vaticinios? Pulverizados sin remedio los escenarios que imaginó en su breve autobiografía escrita para la campaña de 2006, el hijo desobediente Felipe Calderón se hundió en una depresión sin horizonte. Sus amigos de bajísimo perfil, compañeros de copa y diversiones de la libre de derecho, abogados prestigiosos que nunca ocuparon un cargo público y le decían lo que pensaban, me confirman el estado anímico presidencial. Felipe está deprimido y quién sabe qué pasará cuando ya no esté en el poder. ¿Qué puede pasar?, preguntó. Tiene una personalidad autodestructiva, ahora está extraviado, todo le salió mal, puede hacer cualquier cosa. ¿Qué significa cualquier cosa? Eso exactamente, que por su personalidad y sus altibajos puede hacer cualquier cosa. El exalcalde italiano antimafia Leoluca Orlando y el ex juez español Baltasar Garzón, célebre por sus investigaciones a dictadores acusados de genocidio, mantuvieron una reunión privada con Felipe Calderón a principios de septiembre de 2011. La reunión se realizó en Los Pinos y fue a pedido de Calderón. Ese hombre no parecía el presidente de México, se había perdido en otro mundo. Habló poco y nos preguntó qué les aconsejábamos hacer con las víctimas. Fue una situación extraña. Le dijimos que se ocupara de las víctimas, que el Estado tenía la obligación de darles protección, que tenía que dar un gesto, que los llevara a Los Pinos, que se reuniera con ellos. Bueno, que hiciera algo, me comentó preocupado Leoluca a Orlando en una reunión que mantuvimos en Monterrey. ¿Y qué le respondió? Nada. Lo anotaba en una agenda negra todo el tiempo. Anotaba. En aquel libro minúsculo, Felipe expresaba el sueño de lo que sería su último informe de gobierno ese 1 de septiembre de 2012, cuando le contaran a los mexicanos su logro en la lucha contra la pobreza, el desempleo, la injusticia y la inseguridad. El México que nunca jamás. Las cifras reales son demoledoras de 2006 a 2012. 15.9 millones de mexicanos pasaron a ser pobres, según datos del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, Coneval. Durante el sexenio de las manos limpias y el millón de puestos de trabajo, el fuerte deterioro del mercado laboral y la precarización en aumento dejan como saldo que cada día 9,000 personas se convirtieran en indigentes y 6 millones quedaran desempleadas, inflación en alza, pérdida del poder adquisitivo, ausencia de políticas públicas,
para apaciguar el golpe, organismos colapsados y perversos administradores de los recursos públicos destinados, en su inmensa mayoría, a solventar los desmesurados salarios de funcionarios mediocres que vivían como jeque en un país que se desmoronaba. Como contraste, o cruel paradoja, solo en 2010, según datos del Instituto Nacional de Estudios para la Paz, México gastó 5.490 millones de dólares en garantizar la seguridad nacional y la soberanía, fondos que destinó a la Secretaría de Seguridad por la PGR, la Secretaría de Gobernación, Ejército y Marina. Millones de dólares destinados a una guerra perdida y un Estado incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni de sus colaboradores más importantes, como quedó demostrado en la muerte de Juan Camilo Muriño y Francisco Blay Mora, ambos secretarios de Gobernación que en un intervalo de 3 años se estrellaron en 2 accidentes de avión y helicóptero, respectivamente por errores de los pilotos, 2 hechos gravísimos que aceptó que se dijera que fueron accidentes, cuando todos los elementos indicaban que habían sido atentados. Quizás la memoria deje paso al recuerdo de su amigo de Morelia cuando a mediados de 2007, en una visita a Los Pinos, se animó y le dijo: Felipe, ¿hasta dónde piensas llegar? La gente está angustiada. Y su respuesta fue: nadie me entiende. Lo que quiero es que esta bola de cuates no se pasen de la raya y no ataquen a la sociedad civil. Esto no termina conmigo ni con este sexenio. Quiero que entiendan que esta guerra va para muchos años. ¿Cuándo comenzó el derrumbe? ¿Cuándo asumió el cargo por la puerta de atrás, secuestrados por los pactos y contubernios con los más perversos personajes del sistema político? Fue el 1 de diciembre de 2006 cuando tomó juramento en San Lázaro frente al bochornoso espectáculo de diputados que se trenzaban a golpes de puño frente a las cámaras de televisión y el país se partía en pedazos. Cuando se negó al conteo de votos frente a los resultados de una elección sospechosa de ser fraudulenta, traicionando la historia de su maestro y la de su padre, o el 3 de enero de 2007, cuando con casaca y gorra verde del ejército declaró la guerra al narco sin estrategia ni consenso y consciente de que el narcotráfico había perforado el sistema político, policial, militar y judicial desde hacía décadas, o cuando no creó una red de contención para miles de civiles indefensos, víctimas de una orgía de muerte, o finalmente, en la complicidad manifiesta con hombres y mujeres que colocó en puestos claves de seguridad, defensa y justicia que se corrompieron frente a sus ojos y se asociaron con el crimen organizado, a los que defendió con fervor a pesar de todas las denuncias que le presentaron. ¿Cuándo comenzó su desgracia? En los orígenes está la marca del destino. En su historia personal llena de claroscuros, en su psicología compleja, su baja autoestima, en la ira embotellada que explotaba y le hacía perder objetividad, en sus desconfianzas que en últimas fechas bordeaban las paranoias, en esa cobardía que ocultaba y de la que muchos dieron testimonio, con la ambivalencia de los políticos que van de los triunfalismos a los fracasos en minutos. Hacía tiempo que Felipe Calderón vislumbraba el infortunio que le aguardaría cuando lo despojaran de los atributos del poder, los mismos que le permitieron imaginarse general de un ejército triunfador. En una entrevista con el Universal en febrero de 2011 declaró que quisiera ser recordado como un presidente que transformó México.
un presidente que pudo iniciar un punto de reflexión en muchas cosas, un presidente que logró la cobertura nacional de salud, en fin, un presidente comprometido en el medio ambiente, que es mi tema favorito. Pero uno debe medir sus acciones por la capacidad de ser recordado. Hay que hacer lo que se debe hacer. La política es miope y la historia es tremendamente injusta. El único juicio al que aspiramos y que mostrará objetividad es el juicio que tendremos al concluir nuestras vidas. Es el único juicio al que hay que atenernos. La incapacidad de autocrítica y revisión de sus actos públicos quedó al descubierto. Existía, según él, una cruel injusticia de la historia a la que Felipe Calderón le oponía una justicia divina como el pobre consuelo de un alma en pena. La suya vislumbraba, quizás que sin fueros, solo y derrotado, le caerían encima juicios de las víctimas inocentes de su guerra, o peor aún, darían inicio las investigaciones judiciales sobre su persona y los funcionarios de alto rango de su gobierno involucrados con las mafias, los mismos a los que protegió a pesar de las evidencias que le presentaron de sus crímenes y corruptelas. Cuando a mediados de 2011 el embajador de Estados Unidos en México renunció, muchos no entendieron la razón. Pregunté y una fuente me dijo que fue por mala relación con el presidente. En realidad, la salida de Carlos Pascual fue impulsada directamente por Felipe Calderón. No le caía bien porque estaba enterado de que el embajador, de carácter franco, criticaba mucho a su gobierno. Se habían filtrado los cables de Wikileaks y allí estaban escrito lo que pensaba el representante en Estados Unidos. Pascual señalaba la incapacidad de México para hacer frente al narcotráfico y señaló que el PAN podía perder las elecciones en 2012. No fue una declaración pública, aunque lo que manifestaba era lo que vivían los mexicanos todos los días. Felipe Calderón no soportó la crítica a su estrategia embaderado en un nacionalismo trasnochado. Habló con Clinton en una reunión privada realizada en México y se quejó con el presidente Obama. A Carlos Pascual no le quedó otra opción que irse. El general Tomás Ángeles Daguajare le fue peor. Pagó con la cárcel, decir la verdad, y se transformó en otra víctima de Felipe Calderón. Con una carrera intachable, sobrino nieto del héroe de la Revolución Felipe Ángeles, ocupó la subsecretaría de Defensa entre 2002 y 2008 cuando pasó a retiro. El 9 de mayo de 2008 fue convocado a una reunión con Calderón en el despacho presidencial de Los Pinos. El general, que de esto sabía mucho, le reveló al comandante los detalles de los mexicanos de los nexos de Genaro García Luna con el cártel del Pacífico y le manifestó su desacuerdo con las estrategias implementadas para el combate al narcotráfico. Felipe Calderón, visiblemente molesto, le pidió al general que le enviara todo por escrito y este cumplió con el encargo. Nunca imaginó que a partir de ese momento se convertiría en un enemigo al que había que quitar de en medio, a como diera lugar. Nunca imaginó la dimensión de la venganza. El 16 de mayo de 2012, miembros del ejército fueron a buscar a Tomás Ángeles a su casa de Cuernavaca y lo acusaron de vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva a través de los dichos de testigos protegidos, doblegados mediante salvajes torturas. El general fue trasladado al penal de máxima seguridad del Moloya de Juárez, donde permaneció hasta 2013 cuando fue exonerado.
Felipe Calderón saldrá de la presidencia como el peor de la historia. No creo que él la vaya a pasar bien cuando ya no se encuentre en el poder. La situación que deja es gravísima y la región va a empeorar en este tema. Es un fracaso porque lo más seguro es que regrese el PRI y no con un partido renovado, sino con los corruptos de siempre, los que pactaban con las mafias y van a regresar con el aval del Estado de Estados Unidos y no les quedará otra que la mano dura. Olvídese de los derechos civiles. Van a aparecer más falsos positivos que ya existen y lo están ocultando. Más impunidad, problemas económicos, grupos paramilitares que van a hacer limpieza, no importa cómo ni de qué manera, y la gente mirará para otra parte porque no dan más. Lo anterior me lo advirtió Brooke Bagley, prestigioso profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Miami durante una entrevista que le realicé a finales de 2011.